Bueno, hoy estamos a 19 de abril del año 2024 y en medio de esta guerra espiritual, esta batalla cultural de fe, nos hacemos la siguiente pregunta hoy. ¿Por qué dicen algunas personas que Marcos fue el primer evangelio que se escribió? Vamos a responder esa pregunta. La teoría de que el evangelio de Marcos fue el primero que se escribió se basa en varios argumentos. La mayor parte del contenido de Marcos, un 93%, se puede encontrar en Mateo y Lucas. Para algunos es más fácil creer que Mateo y Lucas expandieron el evangelio de Marcos en vez de que Marcos abreviara los de Mateo y Lucas. Algunas veces Mateo y Lucas están de acuerdo con Marcos en las mismas palabras que usan, pero no están de acuerdo entre sí cuando se apartan de Marcos. Esto pareciera probar que tanto Mateo como Lucas habían obtenido en Marcos su información. El orden de los sucesos en Marcos parece ser original. Cada vez que el orden de Mateo difiere del de Marcos, el Evangelio de Lucas apoya este último. Y cada vez que Lucas difiere del orden de Marcos, Mateo está de acuerdo con Marcos. Esto demuestra que Marcos fue compuesto primero y que Mateo y Lucas solo siguen su orden, viéndose que ninguna están de acuerdo entre sí contra Marcos. Marcos también revela una forma más primitiva cuando se compara con los otros dos evangelios. Por ejemplo, usa la palabra Kyrie, Señor, solo una vez, mientras que Mateo la emplea 19 veces y Lucas 16 veces. Este hecho indica una actitud de reverencia que se desarrolló en los evangelios posteriores. Los anteriores son algunos de los argumentos que los eruditos usan para sugerir que Marcos fue compuesto primero. Sin embargo, al hacer una inspección más detenida, estas razones no son tan poderosas como se podría suponer. Es posible que Marcos condensara su evangelio por razones que no conocemos. El material que los evangelios tienen en común podrían ser el resultado de una tradición oral común. Es completamente posible que Marcos nunca viera a Mateo ni a Lucas antes de escribir su evangelio. Y también es concebible que ninguno de los evangelistas viera a los otros tres escritos antes de componer sus obras. En cuanto a que Mateo y Lucas nunca están de acuerdo entre sí, palabra por palabra, contra Marcos en los pasajes paralelos, pueden encontrarse pasajes donde están de acuerdo y Marcos contiene algo diferente, lo que demuestra que no dependían de Marcos. La idea de que el orden de Marcos sea el original no está en obvia como algunos indican. Marcos puede haber trabajado a partir de Mateo y Lucas, siguiendo su orden cuando los dos estaban de acuerdo, pero siguiendo uno a otro cuando no parecían estar de acuerdo. El asunto de que Kyrie, lo que significa Señor, sea un término reverente es dudoso, pues Mateo lo usa 7 veces para referirse a un nombre común. Esto está en Mateo 13:27, Mateo 21:29, Mateo 25:11, Mateo 20, Mateo 22, Mateo 24, Mateo 27:63, lo cual demuestra que no era una palabra usada solamente para referirse a Dios. Esto demuestra que no se puede hacer una cronología basada en que se use una palabra o no. A esto se puede añadir el hecho de que la iglesia primitiva, que estaba más cerca de la situación, optó por unanimidad por la prioridad de la composición de Mateo, sin haber evidencias de que Marcos escribiera primero. Además, hay algunas razones reveladoras contra la teoría de la prioridad de Marcos. Mateo era un testigo ocular, esto quiere decir que era una persona que estuvo viendo, observando de primera mano. Parece innecesario suponer que dependiera de Marcos, quien no fue testigo ocular. Para recopilar su información acerca de la vida de Cristo, incluso la propia conversión de Mateo, la teoría tampoco explica por qué Lucas omitió la mención de Marcos en el capítulo 6, versículo 47. O también lo vemos en Marcos, capítulo 8, versículo 26. Si usó a Marcos como fuente, esta es una sección muy importante. Y la solución más fácil es suponer que Lucas no tenía el Evangelio de Marcos delante de él al componer su obra. La teoría de las dos fuentes
no explica de modo adecuado por qué Mateo y Lucas están de acuerdo en ciertas secciones donde Marcos tiene alguna otra cosa. La teoría de la prioridad de Marcos no es un hecho establecido. Esto quiere decir que si fueron testigos oculares, ¿sí? Es decir, personas que vivieron realmente estos acontecimientos de primera mano, con las que solamente los escucharon y luego escribieron los evangelios. Bueno, si te ha gustado esta pequeña respuesta a esta pregunta que constantemente nos hacen a nosotros los cristianos evangélicos, como apologéticas de la fe cristiana, tenemos que saber responder. Te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas y que comentes. Bendiciones.